Hola a todos, bienvenidos. Gracias. Tenemos tiempo extra, así que nos dio oportunidad de asegurar que la interpretación estaba lista y que todo esté prendido. Bienvenidos a participación de residentes de fideicomisos de tierras comunitarias para la gestión de largo plazo. Estamos emocionados de tener esta conversación con ustedes y compartir aprendizajes de cada uno aquí. Voy a empezar. Bueno, antes de entrar en la conversación, quiero introducir con quién estoy compartiendo el espacio hoy. De nuevo, mi nombre es Jackie Rivera, estoy con la red de CLTs y me voy a recordar de hablar más lento. Mi posición oficial es coordinadora de programas en San Joaquín. Básicamente estoy basada aquí en el Valle de San Joaquín, apoyando organizaciones que están trabajando en propiedad colectiva, sea fideicomisos, cooperativas o otros modelos que sus comunidades están explorando. Y lo voy a pasar. Mi equipo está allá. Estamos apuntando las preguntas. Hola a todos, como ven, mi nombre es Shekina Samaya Thomas. Soy un dueño y residente con mi esposo en Oakland Community Land Trust. He sido parte de la mesa directiva casi desde que compramos la casa hace 12 años. También soy parte de la mesa directiva de CLT Action y estoy muy emocionada de estar aquí. Y no les voy a mentir, nosotros estamos aquí de aprender de ustedes. Así que prepárense en trabajar. Hola a todos, mi nombre es Shania, se escribe Yania, pero se dice Shania. Bueno, así lo dice mi mamá. Como me llamen está bien. Yo estoy con South Tower CLT aquí en Yucatán, o como se diga Fresno. Mi familia y yo somos el primer asiento en la mesa directiva familiar. Mi esposo y yo nos turneamos. Nuestros hijos no tienen decisión o poder en la mesa directiva, pero estamos aquí también emocionados de compartir y aprender de ustedes. Hola a todos, mi nombre es Gaby Núñez. Soy coordinadora de terrenos en Trust South LA. Tengo como 7 años trabajando ahí, pero no empecé esta posición hasta la pandemia. Es cuando nos dimos cuenta que cuánto apoyo y es cuando también adquirimos más propiedades. Yo me involucré porque creo que el sur de Los Ángeles debería de ser gobernado por los residentes del sur de Los Ángeles y también, igual como todos han dicho, estoy emocionada de aprender de ustedes. Gracias. Quería también compartir nuestra agenda de hoy. Vamos a escuchar de nuestras compañeras aquí y también a abrir para una discusión en grupos y reporte y también preguntas breves. Pero como dijimos, queremos aprender mucho de ustedes, entonces tener ese espacio para compartir, escuchar de qué está haciendo en sus organizaciones, quién están tratando, qué no ha trabajado y poder reportar después y luego dar el cierre. Con eso queríamos compartir nuestras metas, que es que los participantes puedan llevar prácticas basado en los intercambios que tengan hoy. También crear como una recopilación de herramientas y estrategias. Es como un poquito más, una meta más larga, de largo plazo. Y esto, la conversación de hoy también nos van a ayudar en los talleres del 2026 para la red. Ahorita tenemos por lo menos 3 talleres que tenemos agendados para el próximo año y queremos utilizar la conversación de hoy para ayudar a guiarnos. También para dar un repaso
por qué esta conversación es tan importante, por qué la gobernanza de residentes y por qué estamos tan emocionadas de aprender de uno al otro. Es, es regresando a los valores y el propósito de los fideicomisos, que es la gobernanza compartida, que es como la estructura legal o la estructura de membresía, o si no es una forma formal, es básicamente cómo está usted trabajando con la comunidad. Entonces aquí tenemos la mesa directiva. No todos los fideicomisos tienen esta estructura, pueden tener otro tipo, pero de nuevo es cómo estamos trayendo esa perspectiva de la comunidad y la gobernanza en su organización. Entonces aquí viendo esta estructura de 3 partes, que son nuestros residentes, los miembros de la comunidad y partes interesados que aportan conocimientos técnicos. Y reconociendo también que nuevos fideicomisos no tienen residentes durante un tiempo hasta que quieran su primera propiedad. Otro valor esencial es la corresponsabilidad. Básicamente cómo estamos cuidando a nuestra gente que está viviendo en los edificios, pero también cómo estamos cuidando de del terreno, del edificio. De los activos, básicamente. Entonces, reconociendo también, ¿verdad?, los requerimientos que se tienen que hacer relacionados a los préstamos, relacionado a ciertos requerimientos de la ciudad. Entonces, el primero, el enfoque de servicios de apoyo, enfocándose en las personas. Queremos que las personas puedan vivir en sus comunidades lo más tiempo que ellos gusten. Entonces, teniendo esos servicios de apoyo para que ellos se mantengan en sus hogares, en sus vecindarios, eso se puede ver como asesoramiento financiero, prevención de ejecuciones hipotecarias, organización comunitaria. Y acá, de este lado, enfocándose en el monitoreo y cumplimiento del activo del edificio, los requisitos de ocupación, que se mantengan esas restricciones de renta y reventa y también poder intervenir en emergencias. Reconociendo también que en la conversación de hoy residentes vienen en diferentes caminos o interactúan en diferentes etapas en un fideicomiso. Entonces, por ejemplo, a lo mejor organizaron su edificio o el CLT compró su edificio y hasta ahorita están aprendiendo de los fideicomisos. Entonces, reconociendo que personas están participando con el CLT en diferentes etapas y posiciones. Entonces, empezando ahora sí con nuestras compañeras. Ok, hola a todos. Creo que voy primero yo. Antes de que hable un poquito más de Oakland, quiero primero ver quién está aquí en el espacio. Levanten la mano si usted en el proceso de ser o ya es un residente de un fideicomiso de tierras comunitarias. Aparte de mí y Shania, ¿somos las únicas? ¿Quién es personal de un fideicomiso y están tratando de aprender cómo servir a la población, a sus residentes? Quiero escuchar de ustedes. ¿Quién de aquí son financiadores? ¿O quién de aquí nomás está curioso de saber de qué estamos hablando? Perdón, se me olvida que estamos grabando. Hablando de lenguaje de adultos. Ok. Son notas aquí lo que voy a compartir hoy. Y nuestro nombre de fideicomisos, nuestro primer nombre en inglés es comunidad.
reconozco esto está en inglés y no en español. No hablo español, perdón. Entonces, ¿quién somos? Oakland Community Land Trust. No voy a nombrar a todos los que están aquí en esta foto, pero sí quiero señalar, o más bien compartir que esta era una reunión de residentes, de personal que son residentes también y miembros de la mesa directiva que son residentes. Así que sí voy a compartir aquí al final. Ese es un hombre increíble, se llama Julius Williams. A lo mejor no he escuchado de él, si no, tienen su legado. Él es el presidente de nuestra mesa directiva. El señor al lado de él, creo que compró su casa al mismo tiempo que nosotros o un poquito antes. Y esta es la primera reunión que viene a una actividad de residentes. Así que estaba muy orgullosa de eso. Nueva persona, la persona en verde, ese es mi esposo, Christopher. Al lado de él y atrás de mí, Shamar, es otro de la mesa directiva y residente. También iba a venir hoy, pero no alcanzó. Al lado es Phoenix, él sí está aquí también en la conferencia. Shamar. Así que los otros que ya compartí son dueños de casas unifamiliares. Phoenix es el primero de un edificio multifamiliar. Aquí al lado de Phoenix está Jen. Ella es personal de el fideicomiso. Pero antes de ser personal, ella es también residente y compró una casa. Y aquí al lado de ella no me acuerdo su nombre. Así que, pero, no es una intérprete y ellas, como siempre, estamos tratando de hacer también justicia de lenguaje. Nuestra organización fue fundada en el 2009 en respuesta a la crisis hipotecaria que estaba afectando a Oakland y impactando nuestra comunidad. Nosotros sí tenemos una mesa directiva tripartita. Está compuesta de residentes, comunidades y miembros de organizaciones. Julius fue uno de esos fundadores de la organización. Cuando entró fue director ejecutivo de otra organización y continuó en guiarnos como parte de la mesa directiva. Nosotros estamos muy comprometidos a la estructura tripartita. Y también vamos a hablar de cuando un CLT no tiene ese tipo de estructura, pero sí voy a decir que si un fideicomiso no ha creado espacio en su mesa directiva para residentes para el futuro, yo diría que en realidad no es un fideicomiso. Y les voy a compartir por qué. En Oakland, nuestro portfolio incluye viviendas variadas. Empezamos con casas unifamiliares. Eso fue nuestro enfoque por mucho tiempo. Hasta que el edificio donde vive Phoenix nos contactó y nos pidió ayuda, dejándonos saber cómo apoyarlos en no ser desplazado. Y ahí es cuando entramos más a las viviendas multifamiliares. Desde entonces hemos podido obtener fondos para poder comprar 4 edificios multifamiliares, unos que son mixtos. El de él es un edificio mixto que tiene comercial, vivienda y también comerciales abajo. Y siempre estamos viendo qué más podemos hacer. También tenemos unos terrenos baldíos. Estas son todas nuestras propiedades. Yo no había visto este mapa. Ay, ¿dónde salieron esas fotos? Oh, qué bueno, Jackie.
Como puedes ver en el mapa, estamos concentrados más que nada en el área este de Oakland, pero no somos exclusivos en esa área. La razón que yo empecé a pensar en este tipo de taller es porque nosotros tenemos propiedades por toda la ciudad. Entonces, en realidad, nuestros residentes no viven juntos, nomás si viven en un edificio multifamiliar, sí, pero como ven aquí estamos por todas partes. Entonces, tenemos como 150 residentes y como 50 propiedades en una forma o en otra, incluyendo lotes baldíos. La razón también como quería compartir sobre la mesa directiva tripartita. Y me quiero quedar aquí. Mi esposo, yo, Phoenix, Jen, Shamar, nos juntamos hace unas semanas. Aquí faltan unas personas en la foto. Y nos juntamos para tratar de compartir como mesa directiva, personal y residentes. Como mi esposo, que él no es parte ni de la mesa directiva ni del personal, pero como residente, tratando de hacer como una lluvia de ideas de cómo se ve, y es un poquito de lo que se trata este taller, cómo se ve en crear comunidad con nuestros residentes. La verdad, habíamos estado esperando a que el personal de la organización haga ese trabajo, pero nos dimos cuenta de que decimos que somos liderados por la comunidad, que somos gobernados por la comunidad. Eso significa que los residentes, que somos la comunidad y queremos crear comunidad, a lo mejor nosotros tenemos que hacer ese trabajo y ayudar a hacer esta tarea. Y no nomás estar esperando y queriendo que el personal haga esto para nosotros. Entonces esa fue uno de los impulsos para esta reunión. Y también una de las cosas que yo quería traer para este espacio, del por qué estamos aquí hoy. Cómo siendo controlados por la comunidad o gobernados por la comunidad y liderado por la comunidad, significa que cada fideicomiso se va a ver diferente porque está basado en la comunidad en donde están, que están basados en las necesidades de esa comunidad. Como nosotros no empezamos como una organización enfocada en edificios multifamiliares, nuestra comunidad nos pidió eso, nos trajo esa necesidad y se hizo parte de nuestras metas, de nuestro trabajo. Aunque haya diferencias en los CLTs, también hay muchas similaridades. En primero, todos estamos tratando de crear vivienda permanentemente asequible. Permanentemente. No nomás por 30 años como otros programas o hasta que se venda por la familia que construyó el edificio y quiera hacer las ganancias en el mercado libre. Todas partes importantes de parte del movimiento de vivienda asequible. No estoy diciendo que no hay espacio para ellos, pero el movimiento de CLTs y el modelo de fideicomisos usualmente, en mi opinión, no están en esas conversaciones de vivienda asequible más grande. Entonces, por eso hago este trabajo permanentemente asequible. Eso significa arrendamientos de 99 años. Significa que cuando mi esposo y yo queramos irnos de nuestra casa, la próxima familia que entre podrá comprarla a un precio asequible, accesible. Y cuando la siguiente familia venga de esa familia pueda continuar, siempre va a ser a un precio asequible. Eso es lo que hace un fideicomiso, un CLT.
teniendo una mesa directiva tripartita, teniendo la voz de los residentes, siendo intencional, descentrando y, y que haya participación de los residentes. Pero ¿qué significa crear comunidad? Porque hay que ser honestos, una casa unifamiliar se va a ver diferente que en otros sitios donde haya varios. Por ejemplo, cuando visitamos a South Tower ayer, en el tour de ayer, vimos que tienen hogares al lado, casas al lado. Entonces, pudiendo hacer ese tipo de desarrollo desde el principio, se va a ver diferente a mi situación, donde yo soy la única casa parte de un fideicomiso en mi calle, en mi vecindario. Nadie alrededor de mí le importa. Cuando es posible y cuando creando un fideicomiso, especialmente en un edificio multifamiliar, es bueno poder interactuar y enganchar a los residentes antes de la compra para que ellos estén de acuerdo y sepan bien los valores de un fideicomiso. Porque a veces es difícil, pero lo voy a decir, que a veces no todos los residentes, no todos los edificios se tienen que ser comprados, porque si ellos no están de acuerdo con los valores y las metas de un CLT, porque si ellos no quieren participar en esa visión de largo plazo, a lo mejor se tiene que decir que no, que a lo mejor no es bueno comprarlo. Y es algo que a veces no nos damos cuenta que tenemos que tener esa conversación difícil hasta que ya es muy tarde. Y este taller es parte de esa oportunidad de tener esa conversación, pero más que nada de poder hablar de esos desafíos y aprender de ustedes aquí también. Y ahora ya me voy a callar y pasarlo. Y se lo va a pasar a Shania. Y sí voy a estar dispuesta para preguntas después. Wow. Uy, ahora tengo que ser yo después de eso. Hola, soy Shania de nuevo. Soy parte de la mesa directiva de South Tower. Esta es una foto de uno de nuestros retiros del año pasado. Yo he sido parte de la organización 2 años, pero muchas de esas personas aquí fueron parte de la organización mucho más tiempo, fundadores organizando mucho más tiempo, como el parque que ustedes también visitaron en el tour, Broadway Parque. Esa fue una estación de policía que cuando se desconstruyó la iban a vender para inversionista, y Kyle y otros vecinos pusieron un cartel que decía en una pregunta Broadway Parque, y muchos vecinos empezaron a interesar. Y de esa oportunidad de poder comprar una propiedad de la ciudad. Y Kyle puede compartir más y pueden ir a visitar también. Y también queriendo escuchar de ustedes, y yo no soy experta, lo que vemos aquí es un mapa de redlining. Lo que se ve que lo que ahora es Fresno. ¿Alguien aquí de la audiencia puede compartirnos, explicarnos qué es redlining en un minuto? Sé que podemos tener toda una sesión en este tema, pero si alguien se siente cómodo en compartir y explicar qué es redlining. Redlining es la distribución de terrenos y cómo querían dividir prácticas discriminatorias y negando servicios financieros a ciertos vecindarios. Entonces, mucho tiempo
si había gente de color que iban a ir a vivir, querían mandarlos más a las áreas pobres, donde había más contaminación. Entonces, cómo iba a haber la división, no solamente en esta ciudad, pero en todas partes de California y en todos los estados a través de los Estados Unidos. Fue dividido así. La gente de color, digo, no lo mejor, le daban lo peor en esas áreas. En áreas donde no se pueden hacer construcción buena, en áreas donde no se iba a poder producir bien o mucha contaminación. Entonces, igual. Y sí, este es del distrito de Tower, el vecindario donde no estamos ahí ahorita, pero estamos cerca. Uno de ustedes tomaron el tour. Como ven, hay amarillo. Este mapa se dio a prestamistas y como un guía a qué préstamos financiar o aprobar. Y el lenguaje que usaban no era nada sutil. Era como blancos aquí, negros allá, armenians allá, mexicanos o latinos, mexicanos creo que lo que usaban, el lenguaje que usaban. Entonces en el oeste ahí se ve los préstamos más como arriesgados. Ahí donde ven en el área que dice South Tower. Oh, aquí. Ahí es el vecindario South Tower. Ese triángulo que se ve ahí. Y luego aquí lo que se ve atravesando en blanco es el Freeway 180. Y cuando estaban construyendo la ciudad dijeron, ¿dónde deberíamos de poner esta transportación? No, hay que ponerlo aquí a través de todo este vecindario que ya está contaminado, donde hay gente pobre. Eso dejó muchos lotes baldíos y pues hubo mucho más desplazamiento en esta construcción. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es sanar esa herida, comprando propiedades en esa área, creando granjas o también como miraron los murales. Unos de ustedes a lo mejor vieron el lote baldío que compramos. También tenemos otros puntos como desierto alimentario. No tenemos mucho producto fresco, muchas tiendas de licores y comercios y muchos propietarios malos entran a esos vecindarios a comprar esos vecindarios multifamiliares súper baratos, pero cobran mucho dinero también, aunque no arreglan los edificios. Y también es un área donde está más impactado por incendios. Aquí estamos nosotros cuando agarramos las llaves para la primera propiedad que pudimos comprar. Esa casa está en el mismo vecindario donde vivo yo. Yo no fui al tour, pero me fui a casa y más bien voy viendo al grupo que estaba ahí para la gira y pude acompañarlos también. Ahí al lado de ese edificio, de esa casa, también compramos otra casa y vamos a poder tener las dos casas y más desarrollo atrás y tener un área como una placita compartida. Como estaba compartiendo Shekinah, es una oportunidad de tener varias propiedades juntos, teniendo residentes más cercanos y poder crear la participación de residentes por geografía. Tenemos una oportunidad única porque como yo que he vivido en varias partes de California, he visto que aquí por lo menos poder comprar una casa es un poquito más accesible y que a lo mejor en otras áreas de California no es posible. Aquí son un poco de los servicios que tenemos en la organización como servicio de desarrollo de ADUs.
como casas que ya existen, que tengan propiedades o lotes grandes que puedan construir otros atrás. La política de Topa y Copa, que es la ordenanza de poder comprar, que inquilinos puedan comprar sus propiedades o organizaciones con una misión una misión alineada con esas metas de gobernanza residencial puedan también comprar. Nuestra casa, no tenemos esa ordenanza aquí en Fresno todavía, pero mi casa es un ejemplo porque mi dueño quería vender la casa y nosotros dijimos, pues nosotros queremos la oportunidad de comprarla y sí pudimos hacerlo, pero sería mucho mejor poder tener una póliza así en la ciudad. También tenemos un cumbre sobre vivienda para personas LGTBQ, que también tiene que ver con muchos otros temas de vivienda, de seguridad y cómo mantener nuestra comunidad exitosa. Y aquí hablando de nuevo de nuestras viviendas unifamiliares y otros desarrollos de cottage. Algunos de las metas a largo plazo es tener esa confianza. Yo soy parte de un grupo que se llama 559 Co-Living, que es hablando de convivencia intergeneracional. En principio habíamos empezado a hablar de vivienda cohabitada, pero luego nos dimos como construyendo una casa de nuevo o un edificio de nuevo, pero luego nos dimos cuenta que ya hay muchas propiedades existentes y cómo más bien crear comunidad y compartir recursos en nuestra comunidad, que no estén necesariamente viviendo en un edificio juntos, pero que todavía podamos tener como esa red de apoyo. También tenemos un reconocimiento de la tierra que va más allá. Entonces, cada vez que nosotros compramos una propiedad y tengamos ese arrendamiento de 99 años y se venda una familia, cada vez que hagamos esa transacción, 10% del valor de la casa es donada a organización que ayuda a comunidades nativas o tribus. Pueden hacer organizaciones, agencias. Por ejemplo, en la casa que hicimos, donamos a Turtle Lodge, una organización que se enfoca en la comunidad nativa con servicios. Solo quiero decir una cosa más, por si no saben, que los arrendamientos de 99 años en hogares unifamiliares es heredable. Entonces, familias sí pueden hacer ganancia o crear equidad. Sé que ha habido preguntas sobre eso. No voy a hablar tanto de los edificios multifamiliares porque no conozco esa parte. Pero también viene, ¿verdad? Siendo un dueño de una casa unifamiliar, también viene con la responsabilidad de los taxis. Eso lo único que nos separa de nuestros vecinos es que nuestras hipotecas están más asequibles, afortunadamente. Entonces, otra parte que subrayar es que pueden tener equidad y es heredable. Yo voy a hablar de Trust South LA, que es un poquito diferente de South Tower COT y Oakland COT, en que nosotros no tenemos casas unifamiliares y estamos enfocados más que nada en edificios multifamiliares en el sur de Los Ángeles. Nosotros fuimos fundados en 2005 como Figueroa Corridor Community Land Trust. El grupo estaba enfocado más que nada cerca del Colegio de California, USC, en el downtown. En ese tiempo había mucha construcción, inversión por el colegio, entonces mucha gente estaba desplazado. No me acuerdo cómo se llamaba la coalición,
pero nosotros fuimos fundados por un grupo de señoras que fueron a Dudley Street y dijeron, nosotros queremos tener eso en nuestro vecindario. Entonces empezamos enfocándonos en esa área alrededor de USC y como pudimos involucrar a más personas, nos dimos cuenta que muchas de nuestros residentes o muchas de nuestras comunidades venían más al sur. Entonces nos hizo cambiar nuestra geografía un poquito o expandir más bien nuestros límites y también enfocarnos más en otras partes del sur de Los Ángeles. Y es también cuando cambiamos nuestro nombre. Trasatele significa tenemos que reclamar y unidos salvar la tierra. Así que nos hemos estado enfocando, bueno, en el inicio nos estamos enfocando en cosas que nos estaban trayendo a la comunidad, como campañas muy largas. Por ejemplo, una que no se logró. No obtuvimos nuestra primera propiedad hasta el 2000. Bueno, la pelea empezó desde el 2008 hasta el 2012. Y después de ahí tuvimos nuestra primera propiedad, que fue reconstruida de 40 unidades a 120 o 140. Vamos a tener una foto más adelante. Eso fue mucho de los primeros 10 años. Ya vamos a tener nuestro aniversario, nuestro 20 aniversario. Eso fue el principio del CLT. En el 2016 obtuvimos otra propiedad y durante la pandemia es cuando pudimos adquirir 2 edificios más y crecer más. Y eso está más en la otra diapositiva, así que deja acabar esta. Nosotros tenemos una mesa directiva de 12 personas de estructura tripartita, 3 miembros arrendatarios y un puesto que no está sin cubrir. Son de 3 años nuestras posiciones y sí queremos poder llenar este puesto el próximo año. Y esta es una foto de nuestro personal y la junta directiva. Otra parte de cómo surgimos es de que no solamente teníamos un enfoque en el fideicomiso, pero también en otros programas. Hacíamos mucho justicia de transportación o mucha política sobre la justicia de transportación. Sabemos que en Los Ángeles en sí se maneja mucho, pero en el sur también hay muchos que usan el autobús y bicicletas. Entonces hemos tenido algo sobre la justicia de movilidad o transportación, que también se convirtió como en un departamento de justicia ambiental dentro de la organización. Obviamente también tenemos el fideicomiso de tierra comunitaria, que es otro departamento, nuestra política de abogacía y también nuestra membresía. Y también tenemos programas que no caben en uno de esos departamentos y a veces también tenemos eventos así nomás. Así nuestra campaña contra el desplazamiento fue una de las victorias más grandes, como dije, ahí los 140 unidades. Esa era vivienda de Section 8, donde el dueño quería convertir ese edificio en vivienda para estudiantes y los residentes vinieron hacia nosotros. Yo no estuve aquí en ese tiempo con la organización, obviamente nomás he escuchado las historias. Y esa propiedad fue creada con Abode Communities. Ellos manejan esa propiedad. Nosotros más bien manejamos directamente las 3 propiedades o 11 hogares. Como se mencionó al principio, los Field CLTs compran edificios de diferentes etapas y entonces las 3 propiedades que nosotros manejamos directamente las adquirimos sin
la participación de los residentes. Teníamos fondos, las propiedades estaban en vecindarios que temíamos que se iban a vender en el mercado y nos enfocamos en hacer el trabajo ya después de comprarlos. Y como saben, tienen sus desafíos eso, pero estamos trabajando con esos hogares porque sí las queremos convertir en cooperativas. Pensé que tenía otra diapositiva. Creo que es todo lo que quiero compartir. Gracias. Una cosa más. También quiero motivar a todos, como hablamos de la justicia del lenguaje. Si ustedes están en el desarrollo de comprar edificios multifamiliares, los quiero motivar a usar residentes como el lenguaje y no inquilinos, porque hay una diferencia, una gran diferencia. A lo mejor tienen inquilinos que sean residentes, pero también pueden tener residentes que no son inquilinos como mi esposo y yo. Pero si estamos hablando de crear comunidad y incluir a nuestros residentes, que es más empodera más. Inquilinos no es una palabra que empodera, así que nomás les quiero dar ese tip. Como mencionamos, queremos dejar tiempo para unas preguntas breves. Si tienen algo que les quieran preguntar los presentadores. 5 minutos máximo. Le voy a pasar el micrófono porque queremos obtener la grabación. Oakland COT mencionó teniendo como 150 residentes y Trust South mencionó como 140 hogares. Quiero preguntar, ¿qué es el porcentaje de participación de esos residentes, de esas unidades o de esos residentes? De los 140 unidades es de ese desarrollo grande que hicimos con Abode. El año pasado tuvimos reuniones mensuales con los inquilinos. Abode Communities también tiene, reuniones con los residentes. Nos dejaron entrar a esas reuniones o más bien tener nuestras propias reuniones, pero no sé, no hubo mucha asistencia. En general, las reuniones de residentes tampoco no son muy bien asistidas. Como digo, no tenemos el mismo tipo de acceso porque ellos manejan ese edificio, pero en las otras propiedades tenemos mejor relación. Seguimos hablando con Abode para poder mejorar eso. En las otras 3 propiedades sí estamos más al día trabajando con los residentes. ¿Esa era toda tu pregunta o me faltó algo? La pregunta fue, ¿qué porcentaje en los 3 edificios donde ustedes sí manejan directamente? Allí sí, 100% o todos los residentes vienen a las reuniones porque están en su edificio. También tenemos reuniones de membresía de Trust Satellite. Y ahí es poquito más, no tan consistente la asistencia, pero sí tenemos por lo menos residentes venir de cada propiedad a esas, pero por lo menos las que sí están en sus edificios directos, ahí sí asisten la mayoría. Para Oakland, todo depende qué
tipo de residentes y propiedades estamos hablando. Como por ejemplo en las casas unifamiliares, nosotros no estamos involucrados en los edificios multifamiliares, no más como yo que soy parte de la mesa directiva. Y sé que en los edificios de multifamiliares, ahí ellos tienen sus propias reuniones internas, tienen sus propias reuniones y juntas, dependiendo en la unidad quién si asisten. En las casas unifamiliares y residentes en general, tenemos que separar entre antes de COVID y después de COVID. Antes de COVID teníamos reuniones más consistentes. No llegaban 150 personas, pero sí teníamos por lo menos 50 personas asistiendo regularmente. Luego nos movimos a Zoom y teníamos mucha asistencia, pero poco después se decayó todo y ya no ha habido tanta asistencia. Ahora por eso estamos tratando de ver cómo poder mejorar la participación y también reconociendo que no todos los que viven en casas unifamiliares son dueños, siguen siendo lo que se le puede decir inquilinos, entonces también no te puedo decir un porcentaje, pero sí es un poco pequeño. Mi pregunta es, a lo mejor es una pregunta más de discusión de grupo, por si hay alguien aquí en este cuarto, en el salón. Nosotros acabamos de comprar un edificio, una propiedad. Estamos en el proceso de tener a residentes referidos a nosotros a través de otras organizaciones y estamos tratando de averiguar, bueno, sabemos que podemos definir expectativas para los residentes, pero ¿qué es justo pedir de ellos? Nuestra población va a ser personas anteriormente sin hogar y no les queremos poner como más barreras pero a la misma vez queremos pues que sí sea una comunidad liderada por los residentes. Entonces tengo curiosidad aquí de ustedes en el cuarto, si alguien tiene pensamientos o cómo hacen esas expectativas, cómo crean esas expectativas, que son cosas que son como requeridas y que son otras cosas que son como más flexibles. Y a lo mejor la respuesta es que no hay ningún requisito y que dejamos a las personas vivir libremente. Creo que esta es una buen paso para movernos a nuestras discusiones de grupo. Voy a invitar esa pregunta a ser parte posiblemente de una de nuestras preguntas existentes. Iba a dejar que ustedes la lean, pero creo que las voy a compartir para poder movernos a nuestros grupos. Tenemos 4 espacios o 4 preguntas. Tenemos más de ese número de mesas, pero vamos a tratar de ponerlos en diferentes áreas del salón. La primera pregunta, Shania la va a liderar. Estas son preguntas que vienen de los presentadores. Queremos aprender de ustedes. Entonces, en el caso de los CLTs más establecidos, ¿qué es un caso que deseas poder volver a hacer de nuevo en respecto a la infraestructura de participación de los residentes? La segunda es cómo se mantiene la participación y el compromiso sin depender excesivamente de los residentes más comprometidos. ¿Cómo ha animado o involucrado a sus residentes para que formen parte e interactúen con la mesa directiva? Esa va a ser Shekinah, allá atrás donde está Maribel. Esa va a ser la pregunta número 2. La pregunta 3 va a ser de Gaby. ¿Cómo podemos, como CLTs, mantener una confianza profunda tras momentos de crisis? Por ejemplo, la pandemia, los incendios forestales en Los Ángeles, las redadas de hoy en día. ¿Y cómo podemos transformar esta mayor disposición a participar en compromiso real? Sabemos que en esos tiempos hay personas que están muy motivadas en participar, en apoyar, pero ya cuando se pasa, ¿cómo continuar esa participación? La
También tenemos una cuarta, o si hay un tema o pregunta propuesta por la audiencia, como ahorita la que fue propuesta, si no cabe en la pregunta número 2, podemos crear otro espacio. Si está bien, te vamos a dar un papel. Si tú puedes ayudar a facilitar esa pregunta y se va a poner allá. Y si igual hay otro tema o pregunta que no caben en estos 4 espacios, déjenos saber y les damos un papel. Ok, voy a aplaudir. Por favor, aplaudan si me escuchan. Aplaudan 2 veces si me escuchan. Ok. Sé que hay mucha plática y definitivamente los deberían de continuar sus conversaciones en lonche. Sigan platicando allá, pero sí queremos escuchar de ustedes teniendo un reporte para atrás. Si no alcanzaron a escribir su idea, por favor escríbanla en los papeles. Vamos a estar tomando estas notas y compartiendo después. Grupo número... Sí, nuestra intérprete se tiene que enfocar solamente en una conversación. Esta es la primera pregunta. Estamos hablando de CLTs más establecidos, que es algo que desean poder haber cambiado ahora en día. Teníamos en nuestra mesa varias experiencias, grupos que tienen residentes y unos que no tienen residentes. La primera era el enfoque de educación, especialmente cuando los residentes y el fideicomiso primero se conectan. Tener esa infusión de educación para poder crear confianza y pues una relación con los residentes y aprendizaje sobre el modelo de CLTs. También educación de financiamiento, pasando el proforma con los residentes para que ellos también entiendan el presupuesto, para que sepan cómo se está manejando y cómo también ayudar a manejar en una forma saludable económicamente. Y también no solamente sobre el fideicomiso, pero también educación financiera para personal, entonces para sus hogares individuos. No sé cuánto tiempo tenga. Ok, una cosa más. La dinámica, por ejemplo, en NCLT, que me imagino que también es en otros CLTs, entre la diferencia o las dinámicas diferentes entre los inquilinos y los dueños de hogares unifamiliares. A veces es más difícil obtener la participación de los inquilinos, a lo mejor porque tienen, no sé, asegurando que podamos crear más espacios para ellos, saber cómo qué servicios ocupan para poder asistir. La pregunta acá era sobre las expectativas, como qué estructuras deberíamos de establecer, especialmente en el contexto para residentes que están saliendo de no tener hogar y salir a lo mejor de esa experiencia de sobrevivencia. Primero, establecer relaciones. También hablar de valores y principios compartidos entre los residentes. También a veces cuando
querer tener como alguien en su mesa directiva. A veces no siempre hay personas que están dispuestas. Ok. Acá estamos hablando sobre la sostenibilidad sin tener que estar siempre dependiendo en los que ya son súper comprometidos. Tuvimos muchas ideas y creo que es lo que una de esas cosas es tratar muchas cosas. Una de las cosas o barreras son, o más bien remover barreras financieras, tener cuidado del niño, comida, tratar diferentes modos de comunicación, por ejemplo, textos, llamadas, no nomás mandar correos, emails. Haz actividades divertidas, así como no nomás ven a esta reunión y escucha de ese reporte, pero cómo podemos tener rifas durante nuestras reuniones o otros tipos de intercambios y también actividades culturales y otras cosas. Acá nuestra pregunta fue cómo CLTs mantenemos confianza profunda tras momentos de crisis y cómo podemos transformar ese compromiso a largo plazo. Y parte de nuestra conversación fue esto. Y cómo una de las primeras cosas es involucrar a los residentes en decisiones. Donde hay oportunidad de poder involucrar a los residentes, por ejemplo, en los contratos o los arrendamientos. Por ejemplo, en uno de los edificios que tenemos, tienen una regla de, ellos mismos le hicieron, de que pueden tener fiestas en el fin de semana, pero no durante la semana. Entonces, que las personas lleguen a una decisión colectiva. Las más decisiones que uno puede hacer o que residentes pueden hacer, las más decisiones que van a querer hacer. Entonces, por ejemplo, si ellos quieren hacer eso, nosotros les dejamos saber, pues vengan a esta reunión, sean parte, participen. También reconocer que las personas, los residentes, pueden tener relaciones muy traumáticas con otros, de donde vienen, ¿verdad? Con otros dueños. Entonces, eso nos afecta a todos, aunque queramos o no, ¿verdad? Entonces, desde un principio compartir con ellos que estamos aquí para apoyarlos, que estamos aquí para establecer este edificio. No somos como cualquier otro dueño, no queremos ser dueños de este edificio para poder hacer este hogar bien para todos. Y la otra parte de nuestra conversación fue parte de Savannah, de Apsara, en Stockton. Creo que allí hubo una crisis, hubo una balacera que fue terrible, que fue, no sé si cerca o dentro del edificio, y de allí eso motivó la comunidad en juntarse más, en trabajar más, ser
ser contratado por la organización al personal de ese edificio. Uno de los ejemplos que compartió es de que el que maneja los programas de residentes vino de los residentes o los inquilinos de ahí. También los involucraron en la rehabilitación. Tienen jardines comunitarios, que es algo que había pedido la comunidad. Entonces nosotros nos fuimos de esta idea de cómo sostenerla y para hablar de cómo se ha visto en una propiedad directa con lo que ella compartió. Y qué es lo que hace posible en nuestras propiedades. Y esa es la conversación que tuvimos nosotros. Gracias. Nomás nos pasamos por 3 minutos. Eso también es parte de la participación de residentes, de no también pasarnos de tiempo con ellos. Y gracias a todos de nuevo.